Amén. Dios me los bendiga, hermanos, a todos. Esperando en el Señor que se encuentren bien, ¿verdad? Hoy vamos a tener un tema especial que no es de la serie, es un tema aparte, ¿verdad? Y pues el tema tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá en Baja California hay un huracán, una tormenta tropical que se le llama Hillary, ¿verdad? Y bueno, pues hasta ahorita ha estado, gracias a Dios, tranquilo, aunque sí ha causado algunos problemas. Y se espera que lo más fuerte para acá, para nosotros en Mexicali, nuestros hermanos vecinos de Tijuana, Ensenada, empiece hoy más o menos a las 5 de la tarde, pero bueno, pues estamos orando y confiando en el Señor. Así que pues vamos a tomar un tema muy importante, ¿verdad? Que le hemos titulado la sabiduría de Dios en medio de las tormentas. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios utilice las tormentas para sacar algo de nosotros? ¿Usted cree? Yo sí lo creo, hermanos, porque su palabra lo dice. Y bueno, también pues quiero comentarles, porque vamos a estar orando, les pido que sigamos orando por mi suegro. La verdad sigue delicado, sí está delicado, pero estamos orando. Ayer estuve un tiempo con él en la tarde, oramos y pude ver cómo reaccionó a la oración, ¿verdad? Cómo reaccionó, cómo en ese momento, ¿verdad? Habló con Dios de una manera sincera, lo pude ver, lo pude sentir y la verdad a mí me dio mucha paz eso, pero sigo orando para que Dios haga un milagro que lo pueda levantar. Esa es mi oración, pero confío, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Y estamos orando también por mi esposa, pues es su papá, por mi suegra y por todos sus familiares, ¿verdad? Así que sigamos orando, hermano, creyendo que Dios sigue haciendo milagros, pero como siempre tomando en cuenta que su voluntad es diferente a la de nosotros, pero descansamos en eso, amén. Así que vamos a orar por esta enseñanza, pero también vamos a orar de pasadita ahí por mi suegro. Pero antes de orar, ¿por qué no vamos a un texto? Mateo 8, capítulo 8, versículo 27. Mateo capítulo 8, versículo 27. La sabiduría de Dios en medio de las tormentas. Mateo capítulo 8, versículo 27. Vamos a leer ese texto y dice así: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amado Padre, te damos gracias. Venimos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú haces por nosotros. Agradecemos, amado Señor Jesucristo, que tu mano poderosa sigue guardándonos, cuidándonos, alentándonos, dándonos lecciones, reprendiéndonos, disciplinándonos. Te damos gracias porque en todo el paquete que tiene que ver tu discipulado sobre nuestras vidas, descansamos en tu cuidado, Señor. También te pedimos perdón porque en medio de ese proceso muchos de nosotros, Señor, no hacemos lo que tenemos que hacer. Perdónanos. Y amado Señor Jesús, tú que conoces la necesidad que cada corazón tiene, yo oro para que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, porque yo sé que tú quieres hablar algo directo, Señor. Y estoy confiado en tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, nos das la oportunidad de oír tu voz, Señor. Gracias, Señor. Y te pido que hables a nuestras vidas, Señor, no solamente los que estamos aquí, sino los que están oyendo la transmisión, pero también aquellos que la van a oír más adelante. Señor, gracias, Señor. Oramos por este tema. También, amado Padre, en el nombre de Jesús, sigo orando por un milagro, Señor, en la vida de mi suegro, Señor Leopoldo Aguirre. Señor, tú conoces la situación en la que él se encuentra, Señor. Lo han intervenido 2 veces, Señor, quirúrgicamente, y le quieren hacer otra intervención, Señor. Tú conoces el estado, que está delicado y tanta cirugía, está débil. Pero, Señor, es mi oración que tú por dentro, Señor, puedas sellar esa operación
que se encuentra abierta, que no cicatriza y que está trayéndole problemas. Yo oro por ese milagro para que tu mano poderosa pueda tocar su vientre, sus intestinos, todo lo que está dentro que está fallando, y pueda sellar, Señor, esa operación para que no haya necesidad de intervenirlo de nuevo y que se ponga más débil. Señor, yo creo que, como dijo el centurión, yo creo eso, que tan solo di la palabra y tu siervo sanará. Yo creo, Señor, yo creo en tus milagros, porque yo soy un milagro, porque mis hermanos somos milagros. No es necesario verlos para creer en ti, pero el verlos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. No por falta de ver eso nosotros queremos ver, no, Señor, pero sí nos fortalece ver, Señor, tu mano, Señor, obrando. Por eso oro por mi suegro, Señor Leopoldo Aguirre, que digas la palabra para que sane su cuerpo, Señor, para que se levante. Dale otra oportunidad, Señor, para que su vida sea diferente, para que cambie, Señor. Te doy gracias porque el día de ayer yo pude ver, Señor, que él oró con sinceridad. Gracias por ese privilegio. Sin embargo, solamente tú conoces el interior, Señor, y las intenciones de los corazones. Por eso oro que en este momento donde él está, Señor, tú sigas fortaleciéndolo, Señor, que esa oración, Señor, cause un estrago en el corazón, Señor, para que en medio de esta situación donde él se encuentra, Señor, les des esperanza. Lo que la medicina no puede dar, tú sí lo das, Señor. Oro por sus familiares, oro por mi esposa, que le des fortaleza, fe, por mi suegra, Señor, por todos sus hijos, sus hijas, Señor. Señor, te damos gracias porque descansamos en que tú tienes la última palabra, Señor. Pero te rogamos y te pedimos un milagro, Señor. Permítenos ver y seguir viendo tus maravillas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos: amén, hermanos. La sabiduría de Dios en medio de las tormentas. Mateo 8:27, una vez más. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Miren, estaba buscando por internet algo y gracias al Señor lo encontré, ¿verdad? Bueno, el Señor me guió a que lo hiciera. ¿Sabían ustedes que los huracanes y los ciclones traen provecho para nuestro planeta? Muchas veces miramos las catástrofes que dejan y etcétera, pero en la sabiduría de Dios, este tipo de fenómenos tienen un propósito. Y miren, voy a leer algo que está en el internet. Se llama beneficios que aportan los ciclones tropicales y huracanes a nuestro planeta. Dice este comunicado que en México, en el país donde estamos nosotros, los ciclones más o menos hay una temporada que es de mayo a noviembre, ¿verdad? En promedio aproximadamente son 27 ciclones al año. Miren, un panorama de destrucción es lo que a menudo vemos luego del paso de un huracán por cierta zona. O sea, vemos los estragos que pasó y todo eso. Sin embargo, tienen funciones medioambientales claves. Aunque sea difícil de creer, algunas tormentas tropicales y huracanes generan efectos positivos en el planeta y sobre todo en los océanos. Los recientes huracanes han demostrado que estos fenómenos son una respuesta a la inminente contaminación. Fíjense, hermano. Los huracanes son como los aires acondicionados para la atmósfera terrestre. Estabilizan la temperatura desde el ecuador hasta los polos, sur y norte, convirtiéndose en reguladores naturales del clima. El movimiento de masas del aire caliente forma vientos que disminuyen la temperatura en los trópicos. De no suceder esto, la vida sería muy difícil en esta región. Además, los huracanes son una fuente importante de agua dulce para los continentes, gracias a las lluvias que los acompañan. Dicho de manera simple,
Los huracanes se originan en el mar abierto, en la zona ecuatorial, se alimentan de calor y baja presión atmosférica, es decir, aguas muy cálidas liberan vapor en zonas donde el aire ejerce muy poca presión sobre la tierra. La combinación de estos dos elementos genera movimiento de las masas del aire caliente, mucho vapor, hacia la atmósfera. Entonces se forman corrientes ascendentes de viento que giran al contrario de las manecillas del reloj. La forma giratoria hace que se le denomine también ciclón. En su forma inicial son llamados depresiones tropicales y al aumentar la fuerza de los vientos se convierten en huracanes de diferentes categorías. Según la clasificación, van desde la categoría 1, aproximadamente vientos de 63 kilómetros, hasta la categoría 5, que es la más fuerte, con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. De esta forma, llegan hasta el continente en forma de lluvias y tormentas. La llegada de estas grandes cantidades de lluvia y humedad influye de manera importante en el desarrollo de la vegetación existente en las costas y tierra adentro y aportan agua para los cultivos de temporal y los mantos freáticos, es decir, el agua subterránea. Cuando un huracán se desplaza por una zona con alta densidad de bosque, puede tener un impacto similar al de los incendios. En áreas forestales, los fuertes vientos hacen que los árboles, escuchen esto, enfermos o débiles caigan, contribuyendo al proceso de la renovación del bosque. También ayudan a que las lluvias lleguen a zonas donde normalmente son muy escasas, manteniendo los bosques y la selva con una alta humedad ambiental. Los huracanes aumentan el caudal de los ríos y ayudan también a limpiar la basura, tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas y las estancadas. Como habitantes de zonas de riesgo, nuestra infraestructura y estilo de vida, así como la actividad económica de la región, se basa en estar alerta y sortear de manera inteligente este tipo de fenómenos climatológicos. Debemos estar preparados para que nos afecte lo menos posible. No debemos de ver a los huracanes, ciclones o depresiones tropicales como un mal. Al contrario, son aliados para mantener viva la flora y la fauna de la zona, que es el atractivo turístico más importante que tenemos en nuestra región. ¿Okay? Este es un comunicado de una asociación, ¿verdad?, que se llama Soluciones contra los Huracanes, ¿verdad? Miren, pues entonces estamos viendo que eso no es tan malo, ¿verdad? Nosotros miramos las cosas y podemos ver los desastres, pero como bien subí en la madrugada, un post ahí en el Facebook, miren, el error está en nosotros. El ser humano ha construido sus viviendas, ha hecho zonas comerciales, turísticas, en lugares donde no debe de haber. Dios no tiene la culpa. ¿Y saben cuál es tristemente el motor de eso? La avaricia. Por la avaricia de muchas personas se construyen hoteles en lugares pegados al mar, donde son próximos de maremotos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues eso va a destruir todo lo que esté a su paso porque es algo natural, ¿verdad? Entonces, muchas personas, les digo yo con todo respeto, pero no nomás, lo más cerca que tengo aquí es Tijuana, Tecate, La Rumorosa, construyen sus casas sobre unos terrenos donde no son estables. Por eso quiero que entendamos que Dios no tiene la culpa. Es la irresponsabilidad humana, hablando de todos, desde el gobierno que da permisos o permite que eso pase, hasta la persona que construye, ¿verdad?, su casa sobre algo que no sea estable. Entonces, por eso quiero que entendamos que no es Dios y que, no, somos nosotros, hermano, en serio, que hemos cometido tantos errores. Si nosotros viviéramos en las zonas seguras, ahora sí, valga la redundancia, estuviéramos seguros. Sin embargo,
todo eso trae como ya lo leímos, ya lo escuchamos ahorita, tiene un porqué. Hay lugares donde esto es necesario, hermanos, en serio. Y tenemos que confiar que la sabiduría de Dios, ¿verdad?, permite que estos fenómenos pasen para que este mundo siga existiendo. Ahora, esto estamos hablando de lo natural, pero miren, así como las tormentas y huracanes son necesarios para que la vida continúe, escuchen, las tormentas que Jesús permite que pasemos como sus hijos también tienen un fin. Y son necesarias las tormentas o momentos críticos, difíciles, porque nos van a ayudar, hermano, en nuestra vida. Ahora, ¿quieres saber en qué nos ayudan las tormentas espirituales a nuestra vida? Pues es de eso que hoy vamos a aprender, acerca de la sabiduría de Dios en medio de las tormentas. ¿Ok? Quiero decir algo que espero que se quede grabado en tu corazón. Mira, Dios conoce todas las cosas, hermanos. Nada le toma a Dios desprevenido. Nada le sorprende a Dios. Todo lo que está pasando y lo que va a pasar no es algo que Dios no sepa que va a pasar. ¿Ok? Nada le toma desprevenido. Así que esto nos debe de ayudar a entender que si Dios todo lo conoce y lo está permitiendo es por una razón, y hay que descansar en eso. Y voy a mencionar algunos textos para que poder afirmar que Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. ¿Okay? Primera de Juan capítulo 3 versículo 20. Primera de Juan capítulo 3 versículo 20 dice la palabra de Dios: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y luego que dice, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todo, hermano. Isaías 46, 9 y 10, por favor. Isaías 46, 9, por favor. Dice la palabra: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo sabe Dios, desde antes de las cosas hasta el último día de las cosas, ¿verdad?, para este mundo, porque Dios pues es eterno. Ahora vamos a leer Salmos capítulo 139, por favor, versículo 4. Salmos 139, 4. Aquí está reconociendo el salmista que Dios todo lo conoce. ¿Cuántos creen eso, hermano? Dios todo lo conoce. Por eso en algunas ocasiones yo he dicho que Dios escucha la oración que está en el corazón. Muchas veces hablamos una cosa, pero en nuestro corazón está otra, y Dios no escucha lo que hablamos, sino lo que hay dentro. ¿Okay? Salmo 139, 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Ven? Vamos a leer ahora ya la última parte, para ahora sí entrar directo al mensaje, que es Marcos capítulo 14, versículo 12. Por favor, acompáñeme. Marcos capítulo 14, versículo 12, del 12 al 16. Vamos a leer ahí para terminar con estos versículos. Hay muchos más, obvio, ¿no? Pero pues nada más para afirmar un poquito más, que podamos confiar que la palabra de Dios afirma que Dios sabe y conoce todas las cosas. Nada le sorprende, nada se le presenta al Señor como, ay, ¿y esto ahora qué hago? No, todo lo sabe. Eso se le llama en el estudio de Dios el conocimiento anticipado de todas las cosas, o la omnisciencia de Dios. ¿Ok? Marcos capítulo 14, versículo 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua.
seguidle. Aquí antes de seguir leyendo quiero preguntar esto. ¿Esto que está diciendo Jesús había acontecido o todavía no? Entonces, ¿por qué creen que él sabía eso? Porque conoce todo, hermano. Todo lo que va a pasar, ¿ok? Quiero que entendamos eso. Ahora dice Jesús, y donde él entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Entonces fíjense lo que dice el 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y luego que dice, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Se dan cuenta? Todo lo sabe el Señor. Eso era un acontecimiento futuro, pero Él ya sabía que iba a pasar. Así que, hermanos, esto nos debe de ayudar a entender que todo lo que venga, todo lo que pase, el Señor ya sabe que va a pasar. Así que eso también nos debe de ayudar a confiar que si Dios está permitiendo las cosas, pues es por alguna razón, algún motivo, ¿no? En este caso ahorita que vamos a enfrentar tormenta tropical o huracán o lo que sea, confiemos en el Señor, hermano. Gracias a Dios ahorita está tranquilo y como le digo, las cosas vienen un poquito más fuertes en la tarde. Yo no soy meteorólogo ni nada de eso, pero vamos a aprovechar esto para hablar de algo espiritual y que pueda haber paz en nuestros corazones confiando en el Señor. Amén. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo? Abrimos con Mateo capítulo 8, ¿verdad? Mateo capítulo 8, ¿verdad? Versículo 27, ¿verdad? Y vamos a estudiar un párrafo ahí, pero antes de entrar al párrafo, yo quiero mencionar qué estaba pasando ahí para poder entender por qué Jesús llegó a este tema con los discípulos. Ok, aquí Dios, ¿verdad? Que una vez más todo lo conoce, nada le toma desprevenido, ¿verdad? A Dios todo lo que pasa, Él lo sabe y lo permite. Pero todo eso, hermanos, cumple con un propósito, hermanos. Cada cosa que pasa no pasa nada más porque sí, sino que cumple un propósito definido, ¿verdad? Que Dios quiere que se cumpla. Ahora, ya que la palabra, ahorita estos versículos, estableció que Dios todo lo conoce y que hace las cosas por un fin, vamos a ver para qué Dios permite las tormentas en la vida del creyente. Miren. ¿Qué es lo que rodea nuestro texto, verdad? Nuestro párrafo a estudiar. Bueno, Mateo capítulo 8 del versículo 1 al 4, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero yo voy a decir lo que es. ¿Qué estaba pasando en estos versículos? Jesús sana a un leproso. La lepra pues era una enfermedad incurable. Escuche lo que quiero que entienda. Los discípulos estaban mirando todo esto, hermanos, que Jesús sanaba una enfermedad incurable. Después de esto, en Mateo capítulo 8, desde el versículo 5 hasta el versículo 13, nos narra la fe del centurión, que todos hemos estudiado, ¿verdad? Donde, bueno, este personaje que no era un seguidor fiel de Jesús, mostró fe. Y un siervo de este centurión fue sanado. Y una vez más, los discípulos estaban viendo todo esto. Después de este acontecimiento, Mateo 8, versículo del 14 al 17, Jesús sanó a muchos enfermos y liberó a muchos endemoniados. Y una vez más, los discípulos estaban viendo todo esto. Ahora, en Mateo 8, 18 al 23, Jesús, escuchen, estaba hablando acerca del costo de seguirlo a Él, ¿verdad? El que no tenía, Jesús no tenía casa, Él no tenía nada seguro aquí en la tierra. Es decir, esto que dice aquí quiere decir que Jesús no se guiaba y confiaba en las cosas materiales, aunque son necesarias, pero sino que la vida de Jesús giraba en torno a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y confiaba, hermanos, en ello. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando aquí? Unos de ellos, ¿verdad? Le seguían, y otros cuando dijo Jesús, miren, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Las zorras tienen nidos, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Porque muchos emocionados le dijeron, Señor, yo quiero seguirte a donde quiera que tú vayas. Ah, ¿de verdad? Bueno, pues mira, déjame decirte que hay un costo. No, pues ya como que no me gustó. Eso es lo que estaba narrando aquí Jesús. Entonces quiero que entiendan que todo esto se estaba formando
para poder llegar a nuestro texto. Los discípulos estaban viendo todo esto de cerca, ¿verdad? Y hermanos, escuchen esto. Es bien fácil ver las cosas que están pasando a los demás. Es bien fácil darle consejos a los demás. Espera en el Señor, confía en el Señor. Pero los discípulos, hermanos, estaban a punto de experimentar algo en carne propia. Pero Jesús tenía un propósito para ellos, hermanos. Ya con esto en mente de lo que estaba pasando, vamos a unir el pensamiento y la intención de Mateo al dejar esto escrito, el párrafo que vamos a estudiar, ¿verdad? Y vamos a descubrir con la ayuda del Señor qué nos enseña a nosotros. Amén. Ahora sí vamos a leer Mateo capítulo 8 del versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y ese es donde vamos a basar nuestra enseñanza, ¿ok? Mateo 8, 23 al 27. Vamos a leer la palabra del Señor, que es bendita, y dice: y él, hablando de Jesús, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hermano, todo tiene un porqué, ¿eh? Cada parte, cada tiempo, cada proceso tiene un porqué. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Qué momento para que el Señor descansara, pero bueno. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, quiero que entiendan porque así es esto, Señor, sálvanos, que perecemos. En otras palabras, ¿no se te ocurrió otro momento para dormir, Jesús? ¿Qué no estás viendo que nos vamos a morir? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Él les dijo: ¿por qué teméis? Y luego, ¿qué dice? Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, o sea, él se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es decir, se calmó la tempestad. Entonces, con el versículo que abrimos es este: y los hombres, entiéndase los discípulos que estaban ahí, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Qué historia, hermanos, en serio que qué tremendo nuestro Señor. Bueno, pues vamos a desarrollar la enseñanza con la guía del Espíritu Santo y el denuedo que Él nos presta. Vamos a ver nuestro punto número 1, que es siguiendo a Jesús. Escuche, y no Jesús a nosotros. Siguiendo a Jesús y no Jesús a nosotros. Vamos a ver esto, hermanos, que es Jesús primero y después nosotros debemos de seguir a Jesús. Mateo 8, 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, recordemos que anteriormente algunos sacaron pretextos. ¿Se acuerdan? Lo más cercano es que algunos dijeron: no, pues tengo que ir a darle de croquetas al perro y yo tengo que lavarle los dientes a la iguana que tengo en la casa, y puras de esas, ¿no? Puros pretextos para no seguir a Jesús cuando ya entendieron que había un costo. Ahora yo pregunto, ¿hay un costo por seguir a Jesús? Claro, hermanos, porque si nosotros, no, pues ¿cuál costo? Yo me la paso chévere, me rasco la cabeza como, ¿verdad? Y así, o sea, en señal de, pues, hermano, tú no has entendido el cristianismo. Porque el cristianismo demanda un costo por seguir a Jesús. Aquí la gran diferencia que tenemos que entender, que Él nos da las fuerzas para seguir caminando. Porque cuando nosotros obramos, caminamos y nos esforzamos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Esa es la gran diferencia que debemos entender, ¿ok? Entonces, los discípulos estaban mirando que empezaron a sacar pretextos todos. Tenemos que entender esto para no seguir a Jesús. Pero escuchen, hermanos, sin embargo, muchos no lo siguieron. Ellos, sus discípulos, con todo y que aquellos no quisieron seguir, con todo que ellos ya no tenían un hogar seguro, porque Jesús les dijo: yo no tengo nada seguro,
con todo y eso, ¿qué hicieron ellos, hermano? Siguieron a Jesús. ¿Ok? Confiaban en Él, porque sí, hermanos, aunque todavía no estaban del todo listos, pero seguían, hermanos, lo seguían. Y saben, hermanos, así estamos nosotros. Aún no sabemos todo, aunque leemos, pero en la vida cristiana real vendrán cosas, hermanos, a nuestras vidas que requieren una confianza en Jesús sin que aún nuestra fe esté completa, porque todavía nuestra fe no está completa, hermanos. Nos hace falta mucho. Lo que sí vemos aquí en este versículo es que Jesús estaba con ellos en la barca. Y saben, hermanos, Jesús está con nosotros. No nos ha abandonado ni nos abandonará. Esto debe de traer fe, confianza y tranquilidad a nuestras vidas. ¿Qué leemos aquí, hermanos? Escuchen, que Jesús da el primer paso. Aquí dice, Él entró en la barca y los discípulos le siguieron. Esto es importante, hermanos. No entres, escucha esta aplicación, donde Jesús no nos guía a entrar, porque ahí vamos a estar vulnerables. Entendamos esto, no debemos de entrar donde Jesús no nos guía a entrar. Él nos cuida, hermanos, pero debemos de entender que debemos seguirlo a Él, no agarrar caminos distintos. Amén. ¿Sí? Bueno, sigamos aprendiendo. ¿Ok? Hermanos, si Jesús está con nosotros, debemos de descansar en Él. ¿Ok? Si Jesús está con nosotros, debemos de ¿qué? De descansar en Él. Mateo 8:24, leemos la palabra y dice: He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Ok, hermanos, miren, qué diferencia, hermanos, es ver las tormentas con confianza, hermanos. Miren, Jesús entró en la barca, ¿verdad? Jesús entró en la barca y Él ya sabía todo lo que le iba a pasar, todo, Él ya sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que se iba a desencadenar. Miren, Jesús no durmió, ¿verdad? Así por malo, ni dijo, para que vean estos débiles. No, Jesús no hizo eso. Tenemos que entender que Jesús, hermanos, era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y bueno, ¿qué estamos leyendo ahí? Todo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Su cuerpo natural necesitaba descanso. Eso es lo que estaba pasando aquí, hermano. Jesús necesitaba descanso, ¿verdad? Porque era un día muy agobiante, hubo mucho trabajo y su cuerpo le exigía descansar. Hermanos, ¿qué vemos aquí entonces? Miren, hermanos, necesitamos descanso, hermanos. En medio de la tormenta no podemos hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Descansar en Dios. Hermanos, en una tormenta, en un ciclón, un huracán, el gobierno, ¿verdad?, ordena que estemos dentro de nuestras casas. ¿Por qué? Porque corremos riesgo afuera. Escuchen, hermanos, espiritualmente, en medio de la tormenta corremos el riesgo de que nuestra fe se debilite si queremos hacer las cosas. Debemos descansar en Jesús, de que las cosas van a pasar por un propósito, ¿verdad? Porque Jesús lo sabía todo, hermanos. Entonces tenemos que descansar en Él. Ahora, no, en medio de la tormenta, una vez más, no podemos hacer nada más que descansar en Dios. Jesús lo sabía todo y sin embargo, escuchen, Jesús, la confianza de Jesús estaba en que Dios cumpliría su plan en Él, ¿verdad? Y eso, ese descanso de Jesús le ayudaba a descansar en su Padre. Y aquí viene una buena pregunta, hermanos. ¿Descansamos en verdad en Jesús nosotros? ¿Estamos descansando en lo que Él permite que pase en nuestras vidas? En medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier situación, ¿estamos descansando en Él o no? Aquí, hermanos, el dormir, cuando Jesús habla del dormir, habla de un reposo en Jesús, ¿verdad? Habla de una plena confianza, de depositar en Él nuestras cargas, porque Jesús es digno de confianza, hermanos. Aquí no habla de pereza, hermanos. No habla de pereza, de decir, no, pues aquí me quedo hasta que el Señor haga algo. No es eso, sino de descansar en Él. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, hermanos, sin duda, escuchen esto, sin duda van a venir momentos difíciles donde quizás veamos a Jesús dormir. Pónganme atención, es decir, donde vamos a ver que Jesús no esté haciendo nada.
Eso vamos a ver, vamos a notar esos tiempos, pero escuchen, no es que Jesús esté haciendo nada, claro que está haciendo, tenemos que confiar en Él, porque Jesús en medio de ese silencio está obrando en nuestro interior. Tenemos que confiar en Él, hermanos. Por algo, hermanos, por algo Jesús, hermanos, entró en la barca, por algo, hermanos, por algo. Jesús, hermanos, no entró a la barca y dejó a sus discípulos que entraran para jugarles una broma, ni dejarles morir. No, hermanos, Jesús entró con un propósito. Confiemos y descansemos en esos propósitos, hermanos. Sigamos aprendiendo sin olvidar que Jesús está en la barca, es decir, está en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo, hermanos. Jesús está con nosotros. Vamos a nuestro punto número 2, la realidad de nuestra fe. Porque una cosa es la fe que decimos tener y otra cosa es la fe que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, escuchen. Podemos tener a Jesús y sin embargo dudamos de Él. Podemos tener a Jesús y sin embargo dudamos de Él. Mateo 8:25, leemos la palabra y dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Hermanos, ¿qué aprendimos en este capítulo? Bueno, todo lo que Jesús permitió que sus discípulos vieran, ¿verdad? Anteriormente, fueron esos milagros, esas enfermedades sanadas, incurables, esos endemoniados siendo libres. Vimos también que Jesús les estaba enseñando el costo de seguirlo. Todo eso Jesús permitió que ellos vieran, hermanos, por una razón. Para que su fe estuviera firme, para que la fe de los discípulos estuviera firme. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, pues ellos sí creían cuando miraban las cosas que Jesús hacía. Escuchen, pero es muy diferente ver las cosas en otros, pero ya cuando nos pasa a nosotros es muy distinto. Nosotros podemos decirle a los demás: ten fe en Jesús, no te dejará. Pero ese mismo consejo nosotros lo aplicamos a nuestra vida. ¿De qué manera, hermanos? ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que tenemos que confiar en medio de la adversidad? Pues es esto lo que ellos estaban experimentando. Ya habían visto en cabeza ajena, ahora les iba a tocar experimentar en cabeza propia. Hermanos, necesitamos entender que esto no nos hace extraterrestres, ni nos excluye de ser hijos del Señor. No, hermanos, más bien nos hace lo que en verdad somos, que somos discípulos, aprendices, que estamos aprendiendo, hermanos. Somos débiles, hermanos, entendamos esto. No somos tan distintos a los discípulos. Ahorita quizás podamos decir: ay, estos discípulos, teniendo al Señor y dudando. Podemos decir: mira, estos discípulos de chocolate, ni teniendo a Jesús ahí confiaron en Él. Sin embargo, hermanos, escúchenme, nosotros también tenemos a Jesús y también dudamos. También sentimos temor, también en momentos vemos la tormenta tan fuerte que perdemos de vista quién está con nosotros. ¿O no te ha pasado? Esto es lo que nos une a ellos, a los discípulos temerosos en ese momento. Somos iguales, porque también pasamos por esas situaciones. Y no es que Jesús quiera que reaccionemos de esa manera, todos débiles. No es que Jesús no quiere eso. Sin embargo, a veces lo hacemos. Hermanos, por eso es la importancia de aprender que Jesús está en nuestras vidas, hermanos. Somos sus discípulos, pero Él no nos va a abandonar. No, hermano, no hay ninguna tormenta que nos aleje de Jesús, que aleje a Jesús de nuestra vida. Pero también, hermano, no hay tormenta que Jesús deje pasar sin enseñarnos algo. Eso tenemos que entender. Y esto es lo que veremos en el siguiente versículo. Entonces, tenemos que entender que no somos tan diferentes a esos discípulos. Nosotros también dudamos, hermano. Punto número 3. ¿Cómo Jesús fortalece nuestra fe? ¿Cómo Jesús fortalece nuestra fe? Bueno, vamos a ver cómo. Mateo 8:26, Él les dijo:
¿por qué teméis? ¿Qué dijo? Hombres de poca fe. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hermanos, será hasta que Jesús nos muestre nuestra fe débil, cuando en verdad nos demos cuenta de ello. Quizás ahorita podemos decir, yo estoy firme, aunque todos se escandalicen, Señor, yo no me escandalizaré de ti. Cálmate, Pedro. Cálmate, Pedro, porque el gallo no tarda en cantar. Ten cuidado. Es decir, no va a tardar una situación en nuestras vidas, una tormenta que nos permita ver nuestras debilidades, hermanos. Y esto lo hace Jesús, escuchen, con la intención de que veamos nuestras debilidades. ¿Para qué? Para convertirlas por fe en fortalezas. Hermano, por ejemplo, cuando nos dolió por primera vez la cabeza, bueno, no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Nos empezamos a asustar, pero ahora ya sabemos que con una pastilla ese dolor se quita. Bueno, es decir, después de que aprendimos a que las áreas débiles de nuestra vida Jesús las expone para fortalecerlas, es cuando pasamos esa circunstancia difícil con más fe, entendiendo que es por algo. Cuando pasemos por cada momento, hermanos, debemos entender que es una lección, que necesitamos aprender. Miren, hermanos, Jesús aquí no dijo esto. Aquí Jesús no dijo, no tienen fe. ¿Verdad que no dijo eso? Porque sí tenían fe. No dijo que no tenían fe, pero sí dijo algo. Para que ellos se dieran cuenta, para que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué fue la palabra que usó? Hombres de poca fe. De poca fe. Eso fue lo que le dijo. ¿Saben por qué lo dijo? Porque era la única manera de que ellos se dieran cuenta de su poca fe. Era pasar por lo que estaban pasando. Era la única manera que se iban a dar cuenta. Y saben, hermanos, será hasta que pasemos por momentos donde nuestra fe será exigida, que veremos realmente dónde está nuestra fe o qué medida de fe tenemos. Quizás en nuestra vida, hermano, pueda haber una enfermedad, ¿verdad? Seamos más firmes, ¿verdad? En medio de esa enfermedad, y confiemos en Dios. A lo mejor nosotros, si nos enfermamos, podemos decir, no, pues yo sé que mi Señor me va a sanar, y podemos estar firmes en esa área. Pero ¿qué pasa cuando es un familiar de nosotros? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos se enferman? ¿Qué pasa cuando nuestra esposa se enferma? Quizás ahí nuestra fe sea más débil. ¿Qué pasa en el área laboral? En el área del matrimonio, hermanos. Hermanos, habrá áreas débiles en nuestra vida que Jesús quiere mostrarnos. Esa debilidad, hermanos, quiere mostrarnos Jesús para que veamos dónde estamos. Y si lo entendemos de esta manera, que cada área débil que Jesús nos muestra es por un propósito, es para que veamos dónde estamos parados, nuestra reacción debe de ser agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor nos permite ver nuestras debilidades, con el fin de que podamos crecer en esas debilidades. Sin embargo, hermanos, notemos que Jesús miró que esa prueba para sus discípulos era muy grande en ese momento. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Calmó la tormenta, calmó la tempestad. Hermano, Jesús sabía que ellos no estaban listos para lidiar con una tormenta de esa magnitud, que no les bastaba en ese momento que Jesús estuviera en la barca para confiar en Jesús. No, hermanos, ellos lo despertaron. ¿Por qué esa reacción? Porque fue más fuerte, más grande su temor que su confianza. ¿Qué vemos aquí, hermanos, con Jesús? Miren, Él actuó, hermanos. Por favor, recuerden, jamás Jesús nos meterá en una tormenta para que acabemos ahí. Habrá momentos en los que a lo mejor, hermanos, podamos resistir un poco, pero cuando Jesús está a punto de ver que nos hundimos, hermanos, no dudemos que Jesús calmará la tormenta en nuestras vidas. Pues Jesús se metió a la barca.
entiéndase a la vida cristiana. Él se metió en nuestras vidas. Él no nos dejará, hermanos. Estará alentándonos. Eso no quita, hermanos, que Dios esté con nosotros, que nos esté alentando. Eso no quita, ¿verdad?, que nos va a dar lecciones. Él nos va a dar lecciones. Jesús nos va a dar lecciones, hermanos. Va a tratar con nosotros. Nos va a dar lecciones donde nos duela saber qué débiles estamos, qué poca fe tenemos. Sin embargo, Jesús no dejará que las tormentas acaben con nosotros, hermanos. ¿Cuál es la tormenta que estás pasando ahorita en tu vida? Quizás ahorita el Espíritu Santo te está mostrando cuál es esa área débil que tienes tú. ¿Cuál es esa área donde has sido sacudido y te has dado cuenta de tu falta de confianza en Jesús? Pues recuerda que eso tiene un propósito, hermano. Para entender bien este propósito, ¿cuál es este propósito? Vamos a pasar, hermanos, al último versículo y punto de nuestra enseñanza. Sin olvidar que Jesús nos muestra nuestra debilidad para fortalecer nuestra fe. Punto número 4 y último, la sabiduría de Dios en medio de las tormentas, hermanos. Acompáñenme a Mateo 8:27, por favor. Dice, y los hombres, póngame atención a esta palabra, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Miren, hasta aquí ahorita hemos visto que Jesús debe de entrar primero en la barca. Primero debe de él actuar y nosotros después. Es decir, debemos de seguir a Jesús, hermanos, confiadamente. Así como sus discípulos lo siguieron a él, a la barca. Si Jesús está en la barca, entiéndase, en nuestra vida debemos de descansar en él. Recordemos que él dormía, no actuaba, pero eso no quiere decir que cuando estemos pasando cosas en nuestra vida y no vemos a Jesús actuar, es porque él no está actuando. No, hermanos, sino porque quiere que mostrarnos algo. ¿Y qué quiere mostrarnos? La realidad de nuestra fe. Las tormentas o momentos difíciles sacarán nuestra debilidad. Y Jesús nos dirá, hombres de poca fe, hermanos, sí, quizá nos duela, pero Él lo va a hacer con la fidelidad de que esa área en nuestra vida, esa fe débil en nuestra vida, sea fortalecida. Y vamos a terminar, hermanos, con la sabiduría de Dios en medio de las tormentas. Perdón. Es decir, el por qué Jesús permite las tormentas en nuestra vida. ¿Qué quiere producir en nosotros? Vamos a ver. Ok. ¿Qué fue lo que produjo en los discípulos esta lección de fe? Primero, que reconocieran su fe débil. Es lo que Jesús quiere, que reconozcamos nuestra debilidad. Es lo que quiere Jesús mostrarnos. Quiere Jesús mostrarnos a nosotros, hermanos, que somos iguales a ellos, débiles. Que aunque sabemos que Jesús está con nosotros, hay momentos donde no sabemos qué hacer. Esas áreas débiles quiere Jesús sacarlas a la luz, hermano. ¿Saben por qué? Porque nosotros participamos de las mismas debilidades de sus discípulos. Entienda que la palabra de Dios se escribió con un propósito, hermano, para que seamos enseñados, pero también, o sea, para que las debilidades de ellos nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Yo soy igual a él. Pero también la palabra de Dios se escribió, ¿verdad? Y se puso como ejemplo para que por medio de esa palabra nosotros tengamos esperanza. Es decir, ¿qué es lo que la gracia de Dios obró en esa área débil para que nosotros aprendamos de eso y podamos pasar esa prueba, hermanos? Es el propósito de toda la enseñanza, hermanos. Tenemos que entender que nosotros participamos en las mismas debilidades que ellos, ¿verdad? Pero así como participamos en esas debilidades, escuchen, hermanos, también debemos de participar en las soluciones. Es decir, ¿qué es lo que Jesús quería producir en ellos? Y es lo mismo que Jesús quiere producir en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere producir en nosotros? Bueno, vamos a ver qué dice el texto, hermanos. Dice que Jesús les mostró su débil condición.
mostró su débil condición e hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Calmó la tempestad. Hermanos, los discípulos, al ver que Jesús tiene toda la autoridad sobre la naturaleza, sobre todo, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Vemos el texto, dice una palabra: los hombres se maravillaron. Y esta palabra significa, además de maravillarse, significa sorprenderse, asombrarse, adular. ¿Qué estamos viendo entonces, hermanos? Después de que Jesús calmó la tormenta, ellos quedaron maravillados, asombrados, sorprendidos. ¿De qué? Del poder que Jesús tiene, hermanos. Y saben, esto es precisamente la sabiduría de Jesús en medio de las tormentas. La inteligencia que Jesús tiene, que quiere mostrarnos que Él es grandioso, que no hay nada que le tome a Él por sorpresa y que se escape de su control. Así que, hermanos, no podemos decir nosotros, no podemos pasar este tiempo, este momento, esta tormenta. No, hermanos, nada escapa de su control. Ellos se asombraron, se maravillaron de ver lo que Jesús estaba haciendo. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesús tiene autoridad sobre todo. ¿Quién es Jesús, hermano? Miren, ellos dijeron esto: ¿quién es Él? Que aún los vientos le obedecen. ¿Quién es Él? ¿Sabes quién es Él? Es el Dios que calma las tormentas. Él es el Dios que de la nada hizo todo con el poder de su palabra, que con su voz hizo el mar abrirse. El quien destruía a los pueblos enemigos, pero también el que llevaba a su pueblo a ser esclavo para liberarlos de la idolatría. Él es el Dios que los liberaba también después de haber sido cautivos. Pero Él es el Dios quien vino en forma humana para liberar a la humanidad. Él es el Dios quien se entregó para morir en una cruz. Él es el Dios que con su poder la muerte no pudo retenerlo y al tercer día resucitó de entre los muertos. Él es el Dios del nuevo pacto. Él es el Dios, hermanos, que ascendió a los cielos y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él es el Dios que un día volverá por su iglesia. Y ese es el mismo Dios que está en la barca de nuestra vida, hermano, que quiere que aprendamos cada lección que Él nos permite pasar para que veamos nuestra débil condición y quedemos, ¿qué? Maravillados de su grandeza, sorprendidos por su gran poder. Jesús quiere mostrarnos, hermanos, y ayudarnos a entender que Él es grande y debemos de quedar maravillados por su amor, por su bondad, por su poder, pero también, hermanos, aprender cada lección, hermanos. La sabiduría de Dios en medio de la tormenta es mostrarnos nuestra debilidad para que entendamos que Él está con nosotros, para fortalecernos. Y una vez que nos muestre esa área y el cómo ser fortalecidos, Él espera que hagamos lo mismo que ellos. Quedar maravillados de Él, hermanos. Que le amemos más cada día. Que Jesús se convierta en nuestro todo. Que nuestra confianza no esté en nosotros, sino en Él, hermanos. ¿Y qué fue lo que hicieron los discípulos, hermanos? Permanecieron con Jesús. En medio de la tormenta, ¿qué hicieron los discípulos? Permanecieron con Jesús. ¿Y qué le dijeron? Ayúdanos. Señor, calma la tormenta. Hermanos, escúchenme por favor, porque aquí hay una aplicación. No es malo pedirle ayuda a Dios. Clama a Él. Si Él te está mostrando una área débil, no te cierres y no digas, no, hermano, muéstrale esa debilidad, ya te la está mostrando, arrodíllate y dile, Señor, sáname, le tengo miedo quizás a esto, porque Él ya lo sabe. Ayúdame, no quiero perecer. A veces muchas personas tienen ideas que no son bíblicas, de que no confieses negativo, pero la Biblia habla de la debilidad, hermano, del temor, porque no somos extraterrestres, somos humanos, débiles. Hermano, no te hace más débil, al contrario, te hace más fuerte reconocer áreas donde tú no puedes todavía. Clama, así como los discípulos, dile, Señor, sálvame, fortaléceme, ayúdame en esta área débil, fortalece mi fe, Señor.
Calma mi tempestad con tu poder, Señor. Con el poder de tu palabra, calma mi tormenta. Pero no te olvides, cuando Él lo haga, cuando tu tormenta esté quieta, no te olvides de maravillarte. No te olvides de darle gloria a Él. Y eso, hermanos, hará crecer nuestra fe en dependencia a Él, hermanos. Quiero terminar, hermanos, con las palabras pronunciadas por el doctor Lobdry en una conferencia, cuando alguien le pidió, aparentemente de una manera improvisada, que abriera una de las sesiones en oración. Cuando a este hombre le dijeron improvisadamente, a ver, abre, este hombre dijo esto: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, Él es el rey de Israel, Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de gloria, Él es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. ¿Lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador. Todo suficiente. ¿Lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes y embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, sigue diciendo este hombre, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él. La tumba no lo pudo retener. Él es mi rey. Este es mi rey. Y saben, hermanos, este hermano, a pesar de la sabiduría que el Espíritu Santo le dio, se quedó corto. No hay palabras que puedan expresar todo lo que Él es. Por eso quiero, hermano, y la palabra de Dios quiere que confiemos en Él en medio de las tormentas. Que entendamos que Él es sabio, que utiliza las cosas que van a pasar para su gloria, para que quedemos maravillados de Él, que no nos abandonará. Entonces, ¿qué es lo que debe de producir toda esta grandeza de nuestro Señor, hermano? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? No, pero descansar en Él. Quedar maravillados como esos discípulos. Por lo que es Jesús, hermano. Por lo que es Él. ¿Y por qué no ponemos nuestra confianza en Él, hermanos? Y glorificamos su poder. Antes de orar, hermanos, yo le voy a pedir que, así pues como estamos y como hay,
Vamos a adorar a Jesús un momento y vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. Agradeciendo a nuestro Dios. Él es nuestro Rey. No hay nada, nada, nada que se le pase. ¿Tú confías en Él? Dale gracias porque Él nos muestra nuestras debilidades. Somos iguales que sus discípulos. Somos iguales que los que estaban en la barca. Pero así como de iguales somos a ellos, así de igual es Cristo para sacarnos de esa tormenta, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque cada área que Él me permite ver mía, de mi debilidad, es con el propósito de poder ver su poder, de poder quedar maravillado de cómo Él hace de la nada algo. Y quizás ahorita, hermanos, nosotros somos un producto en proceso y estemos todos deformados. Pero Él está tallando, hermanos, su imagen en nosotros. Y va a llegar un día que Él nos va a presentar ante el Padre dignos, como esa esposa limpia con el vestido resplandeciente por Él. Así que vamos a adorar a Jesús y una alabanza que, pues así, el coro así lo dice: maravillado estoy de ti, cuán grande eres tú, Señor. Y vamos a adorar a Jesús todos, y ahorita vamos a orar. Y quiero que eso quede en nuestra mente, hermano. La sabiduría de Jesús en medio de las tormentas. Él permite que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra débil fe para que podamos ser fortalecidos por Él, pero una vez que estemos fortalecidos, para que quedemos ante Él maravillados. Le damos gracias, Señor. Gracias, Señor.